Se acerca el aniversario de la Organización de Naciones Unidas y, como siempre, a través de la Asamblea General, la Organización de Naciones Unidas recibe a mandatarios y cancilleres para que expresen su discurso anual. En esta oportunidad, el canciller Iván Gil ha confirmado su presencia. Señores, esto y más en Francas Noches. Francas Noches, Venezuela comienza la semana, con ella los nuevos retos, la construcción de nuevas maneras de alcanzar la televisión informativa que tanto Venezuela merece. Eso lo hacemos juntos, ustedes desde su casa a través de las redes sociales, @Halim en Twitter e Instagram, @Noticias Canal y por supuesto la etiqueta del programa Francas Noches. Recuerden que también estamos en Instagram como Francas Noches Piso Canal I. Para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios, recuerden que en este espacio la verdad no es una opción, es nuestra convicción. Y de inmediato vamos a comenzar el recorrido por las informaciones. A través de su cuenta en la red social X, el canciller de la República, Iván Gil, anunció que participará en el debate general anual de alto nivel del periodo de 78 sesiones, número 78 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el cual se llevará a cabo en Estados Unidos, por supuesto, en la sede de Naciones Unidas. Hemos llegado acá a Nueva York al 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Me acompaña nuestro embajador en Naciones Unidas, el doctor Samuel Moncada, con quien vamos a estar trabajando en numerosas reuniones bilaterales, multilaterales, defendiendo la verdad de Venezuela, exponiendo nuestra situación, nuestro combate por la victoria. En este contexto, el embajador alterno del país ante este organismo, Joaquín Pérez, señaló que Venezuela retumbará una vez más en Nueva York. Además, Pérez resaltó que esta será una semana intensa de actividades para llevar adelante la diplomacia bolivariana de paz. Venezuela retumbará como en otras oportunidades cuando los miembros de las demás delegaciones abandonaban el recinto a la hora de hablar. La delegación venezolana, ¿eso se llama retumbar? Pues no lo sé. Lo cierto de todo esto es que ojalá este año cuenten con alguien más que los quiera escuchar, porque seguramente el caso de Venezuela en esta oportunidad puede llamar un poco la atención porque estamos en ambiente electoral. Ya veremos qué ocurre en esta 78 sesión de participación de los cancilleres y primeros mandatarios en la Asamblea General que celebra el aniversario de la Organización de Naciones Unidas. Con la finalidad de evaluar la marcha y ejecución de las políticas públicas en el país, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostuvo este lunes un encuentro con los vicepresidentes sectoriales. La jornada liderada por la vicepresidenta tuvo el propósito de revisar las 7 líneas de trabajo trazadas por el presidente venezolano que, según indicó, tienen como objetivo impulsar las preparaciones de los tramos rurales y de comunidades agrícolas en las diferentes regiones del país. Además, también revisaron los 31 acuerdos firmados en la reciente gira internacional del presidente Nicolás Maduro a China, Argelia y la cumbre del G77 más China realizada en Cuba. Ya veremos qué resulta de estas alianzas. Son muchos años de alianzas con Cuba, con China, con Rusia, con Irán. Y son también muchos años escuchando al gobierno decir que el bloqueo no permite que exista un avance económico. Y las demás alianzas, ¿para qué sirven si no es para el avance económico de la nación? Eso habría que preguntárselo a los miembros del gobierno nacional. El cardenal Baltasar Porras manifestó que una consulta pública no se debe convertir en un ring de boxeo, haciendo referencia a las elecciones primarias del 22 de octubre. Expresó que las acciones de los llamados de izquierda y derecha no se deben convertir en motivo de discordia entre los venezolanos. No seamos, digamos, elementos de discordia, sino que, bueno, no todos tenemos que pensar lo mismo, ni todos creemos exactamente lo mismo. Bueno, dar la expresión ¿para qué? Para que se lleve adelante lo que la mayoría de la gente, de la población quiere. Eso es lo que es
el sentido de toda consulta de tipo político desde una junta de condominio, en un edificio, en una urbanización, que es lo que buscan. No que se imponga uno sobre otro, sino que todos podamos vivir mejor. Yo creo que, bueno, creo que hay que verlo bajo esa perspectiva. En este sentido, aseguró que colegios católicos han sido centros de votación en muchos procesos electorales en los que los ciudadanos han votado por su candidato de preferencia, sin importar el tinte político. Seguimos en ambiente de primaria. Hablamos de una candidata, en esta oportunidad, la presidenta de Encuentro Ciudadano. La candidata a la primaria de oposición, Delsa Solórzano, señaló que la falta de un plan B con respecto a los aspirantes inhabilitados no le parece responsable. Solórzano señaló que la gente debe tener claridad sobre lo que va a realizar y seguro que se encuentra a la disposición de ser un elemento que busque soluciones para los venezolanos que creen en las primarias. Además, manifestó que la estrategia se debe visualizar en el pueblo y no mostrársela al gobierno, además de no evadir responsabilidades. Esto respecto, por supuesto, a los inhabilitados. En el caso de los inhabilitados, recuerden que fue la misma Delsa Solórzano la que había pedido en aquel encuentro que se dio en la Universidad Católica Andrés Bello, que se diera la sustitución por inhabilitación, así mismo lo llamaba ella en la propuesta, sustitución por inhabilitación, a lo cual candidatos como Andrés Velázquez, como María Corina Machado han llamado entreguismo. Ellos consideran que no se puede permitir que el gobierno señale o ponga dedo al candidato que ellos quieran o el que más les gusta. De hecho, María Corina Machado lo dijo acá en el programa. El gobierno va a ir inhabilitando gente por la vida hasta que encuentre el candidato que más le gusta. Le preguntamos quién era el que más le gustaba según su criterio, no obtuvimos respuesta. Dijo que aquel que no está dispuesto a luchar por el voto de los venezolanos, que no está dispuesto a luchar para acabar con el gobierno nacional o para ganarle al gobierno nacional en las elecciones. Ya veremos quién es ese candidato. Si usted sabe quién es, puede decirlo a través de las redes sociales. Por su parte, el exgobernador del estado Lara, Henry Falcón, expresó su apoyo al candidato a las elecciones primarias, Carlos Prosperi, ya que a su juicio ambos manejan el mismo discurso político. Él también, presidente del Partido Futuro, insistió que el voto es la vía para lograr un cambio en el país. De igual forma, destacó que las inhabilitaciones son una estrategia que utiliza el gobierno para incidir de manera negativa en la oposición venezolana. Importante lo que dice Henry Falcón respecto a las inhabilitaciones. Además, un hombre que en momentos donde nadie confiaba en el sistema electoral, decidió medirse en una elección a la que después catalogó como una elección fraude en el año 2018. Cantó fraude, dijo que hubo trampa, pero nadó contra la corriente en su momento y dijo que iba a participar en esas elecciones. Pues lo hizo para al final decir que no fueron elecciones transparentes. ¿Qué ha cambiado en esta oportunidad para que Henry Falcón apoye a Carlos Prosperi en la primaria y por ende apoye una elección presidencial nuevamente? No lo sabemos. ¿Por qué no es candidato Henry Falcón? Tampoco lo sabemos. Lo cierto es que ahora cuenta Acción Democrática con el respaldo del Partido Futuro. El secretario nacional del Movimiento al Socialismo Más, Felipe Mujica, aseveró que el partido aún no ha definido su apoyo y respaldo por ningún candidato a la primaria. Además, enfatizó que para finales del mes de septiembre el organismo interno de esta tolda política se reunirá para tomar una decisión al respecto. Nosotros hasta ahora hemos dicho que no tenemos candidato, incluso lo hemos dicho de otra manera, hemos dicho que tenemos una candidata, que nuestra candidata es Venezuela. Nosotros hasta ahora no tenemos previsto tomar ninguna decisión de apoyar un candidato en términos inmediatos. Tenemos una reunión del organismo interno que le corresponde tomar esa decisión, que es la Dirección Nacional del MAS, que debemos realizarla o la última semana de septiembre o la primera semana de octubre, y allí discutiremos el tema.
El dirigente de la Tolda Naranja descartó un posible cambio de fecha de las elecciones internas de la oposición. Asimismo, indicó que todos los factores y actores que participan en la primaria deben prepararse para tomar una decisión concreta y correcta sobre la escogencia de un nuevo candidato si el ganador de ese proceso se encuentra inhabilitado. Importante esta declaración del MAS. ¿Qué tanto va a esperar para dar el respaldo y el apoyo a quien consideren ellos que es el más afín al MAS? Porque se supone que es por afinidad. El MAS es el movimiento al socialismo. Existe un partido, varios partidos que están en la Internacional Socialista dentro de la primaria, pero más allá de eso, si es afín con el discurso de Prosperi, que es un partido socialista, si es afín con el discurso de Frei Superlano, que es un partido que está en la Internacional Socialista también, pues nada, que decida quién va a respaldar según la afinidad ideológica. Puede ser lo lógico, pero así está el tablero político respecto al MAS. Siempre han estado declarando que todavía no tienen el apoyo definido, que apoyan la primaria, pero que consideran que no hay condiciones, que apoyan la primaria, pero que no saben qué va a pasar con los inhabilitados, y así están. Vamos a ver qué ocurre en la última semana del mes de septiembre, donde dicen que van a tomar una decisión. Tras los recurrentes hechos que han pasado por la práctica de minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana, el Tribunal Nacional autorizó medidas judiciales, además precautelares. Esta resolución permitirá a los efectos de decomisar o destruir artefactos, entre ellos motores y plantas eléctricas utilizadas para la minería ilegal. La información la dio a conocer el general en jefe Domingo Hernández Lares, quien destacó que esta es una decisión de carácter ambiental. Lares se resaltó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantendrá en la búsqueda de los distintos grupos que se encuentran practicando, además de manera ilegal, estos hechos a los que considera un delito, recalcando que cumplirán con proteger y hacer respetar los derechos humanos y a los que allí habiten. Minería. La minería ha sido un tema de discusión interesante. Además, decisiones van y decisiones vienen. No todas acertadas. ¿Se acuerdan del plan Caura en La Paragua? Hay bastantes trabajos de investigación sobre el plan Caura en La Paragua. Los invito a leerlos y ver que no todas las decisiones han sido acertadas respecto a la minería en Venezuela. Se los dice alguien que es del Estado Bolívar. Y que ojalá las decisiones realmente no respondan a intereses políticos, económicos, de quienes manejan las minas. Ustedes se acuerdan que también por allí surgió un discurso que decía vamos a otorgarle una mina a cada gobernador, a cada miembro del gobierno. Por ahí van los tiros. Ojalá que la protección de esos recursos y el cuidado del medio ambiente sean la intención de las acciones. Ojalá. 32 empresas turcas se reunirán desde el 20 hasta el 24 de septiembre en el Poliedro de Caracas para exponer artículos nacionales de Turquía que van desde productos de limpieza hasta generadores eléctricos y productos textiles. Este lunes, el embajador de la República de Turquía expresó que desde el año 2016 las relaciones bilaterales entre Venezuela y Turquía se han convertido en una relación de cooperación estrecha y de intercambio intenso, y es por eso que presentan la Expoferia de Productos Turcos de Exportación 2023. Y este tipo de encuentro entre empresarios yo creo que es muy positivo, porque no solamente verdaderamente va a incrementar el comercio, pero va a incrementar los encuentros entre ambos pueblos, entre ambas naciones, porque hay empresarios que van para allá, para acá y traen información, traen productos, y es muy beneficioso para la relación bilateral. Yo estoy convencido de que esta expoferia sí va a fortalecer nuestras relaciones. Por su parte, el representante de la Asociación de Exportadores del Mediterráneo aprovechó la oportunidad para enfatizar que en el año 2022 el volumen comercial de Turquía alcanzó los
$2.000 millones. Sin embargo, estiman que a través de diversas alianzas con empresarios venezolanos puedan completar la meta de los $3.000 millones. Con el apoyo de nuestro Ministerio de Comercio, coordinación de la Asamblea de Exportadores Turcos y Exportaciones del Mediterráneo, vamos a estar aquí en Caracas, Venezuela, para reunirnos con empresarios venezolanos en la Feria de Productos de Exportación Turca del 20 al 24 de septiembre, con 32 empresas turcas en la organización con las asociaciones. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, los asistentes podrán visitar los stands de 18 empresas industriales y 14 empresas de alimentos para conocer las diversas propuestas que puede ofrecer Turquía al país en materia de comercio. Del mismo modo, esperan que en otras ediciones puedan presentar otros formatos para agregar maquinaria agrícola y automotriz. Es importante destacar que Venezuela recibió la visita de 62 empresarios turcos y sostuvo al menos 1.000 reuniones, de las cuales surgieron diversos convenios. Además, destacaron que su exportación ha aumentado un 35% en los primeros 6 meses de este año. En la cámara de Carlos Lugo, Oriana Cabello, Canal I. A la pausa, ya volvemos con más de Francas Noches. Seguimos con más de Francas Noches. Este bloque vamos a dedicarlo un poco a lo que ha sido la gira de Nicolás Maduro por China, posteriormente por Cuba, la reunión del G77, el Sur Común. En el año 64 nace el G77 y China, que China no es miembro pleno, porque además él no es parte del Sur Común. China es miembro permanente de la Organización de Naciones Unidas, es una de las economías más pujantes del mundo. Resultó ciertamente victoriosa en los periodos de guerras internacionales y, honestamente, hace parte del G77 como un externo. Este G77, llamado el Sur Común, es justamente estos países que ocupan el sur del mapa y que de cierto modo no participaron de manera directa en los conflictos internacionales, dicen ser todos iguales, aunque realmente no sean todos iguales porque las cifras así lo establecen. Pero bueno, por ahí estuvo Nicolás Maduro hablando de ciertas cosas. Nicolás Maduro, cuando arriba a Caracas, posterior a estos encuentros, dijo lo siguiente, como presidente además de la República, ha dicho que su intención era entrar a los BRICS, que no pudieron entrar a los BRICS, pero que en estos encuentros, en esta gira, él se sintió muy feliz porque aunque no pudo entrar a los BRICS, los países le dijeron que él era la luz del mundo, que él era una luz en el continente americano, que era la esperanza del continente suramericano. Sí, qué esperanza la del continente suramericano entonces, sobre todo cuando se le dice a Venezuela que es la esperanza del continente suramericano, pero en el G77 participa, por ejemplo, Argentina, que sí es parte de los BRICS, que es una economía emergente. Hacen parte países que están dentro de zonas económicas importantes a nivel internacional. Hoy Venezuela no califica como economía emergente. Lo cierto de todo esto es que él señala como importante que trajo de China muchos acuerdos que se van a dar siempre, atención con esto, y esto es parte del análisis que hacemos. Siempre que miren, que se pague la deuda que se tiene con China. Si no hay pago de deuda, seguramente no habrá acuerdo, o por lo menos no habrá tantos acuerdos. Porque la deuda hay que saldarla de alguna manera. Porque las deudas son eso, deuda, y vivimos en una era mercantil. Y créanme que no es China el país que anda perdonando deudas por la vida. No lo es. No lo es. Tampoco es China el país que anda haciendo favores a los demás países. No lo es. Porque descuidado económico no es. Tampoco es China el país que anda trabajando de gratis y por amistad. No es China. China es un país que cuida muy bien su economía y por eso no se ha sumado en los últimos conflictos bélicos ni a Rusia ni a Corea del Norte, que son aliados naturales de China. Es que cuando Rusia levantó la voz y pidió auxilio, China lo que dijo es
yo puedo participar en mejorar la situación con Ucrania para que se acabe el conflicto, pero no voy a generar un gasto cuando yo también tengo una guerra en puerta. Si alguien cuida su economía, es justamente China. Pero hablemos un poquito de esta gira del presidente de la República, Nicolás Maduro. En su programa número 17, con Maduro Más, ofreció un resumen de su gira internacional, que inició, como les dijimos, en la República Popular China y culminó en la cumbre del G77 más China, realizada en La Habana. Fíjense bien, en La Habana, Cuba, en donde hablaron además de avance tecnológico, en donde hablaron además de libertades y de derechos humanos. La experiencia de 40 años de la zona económica de Chenchen, sus grandes resultados con las zonas económicas de Venezuela. Bien pensado, mira. Rodilla que tiene uno, dice la gente. En ese sentido, el presidente resaltó que los acuerdos alcanzados en el área tecnológica y económica con Shenzhen se debe a la experiencia que tiene esta provincia de China justamente en este tema. No es que sin duda alguna, China completa nos sirve de experiencia a los venezolanos. China completa nos sirve de ejemplo a Venezuela de lo que debe ser una economía deslindada de la ideología. Deslindada de la ideología. Pues si alguien tiene una economía capital, una economía que prioriza por la empresa privada, es China. Una economía que cada día genera más empresas, claro, muchas con el control del Estado, porque hay mucho control del Estado, sin duda alguna, pero con una fórmula perfecta entre lo que es la ideología y el sistema económico, sin mezclar las dos cosas. Ojalá se aprenda mucho de ellos en Latinoamérica. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, además en este programa número 17 con Maduro Más, ofreció sobre este resumen iniciado en la República Popular China, también un balance sobre grandes avances que se han logrado en conjunto. Esto luego de que en La Habana, Cuba, le dijeran que era la luz y la esperanza del continente. Durante su visita en el gigante asiático, ambos mandatarios fueron 31 acuerdos los que se firmaron entre estos dos países. Las áreas económicas, tecnológicas, de salud, geología, minería, hábitat y vivienda, energía eléctrica y telecomunicaciones. Posteriormente a estos acuerdos en estas áreas ya mencionadas, el presidente Maduro viajó a la República Democrática y Popular de Argelia, donde se reunió con el primer ministro en aras de fortalecer las relaciones bilaterales. Además, acordaron la inauguración de una ruta aérea entre ambos países. Seguidamente culminó su gira en La Habana, Cuba, donde participó en la cumbre del G77 más China. Durante sus declaraciones, el jefe de Estado exhortó a los países miembros del grupo levantar su voz y rechazar las sanciones contra países que seguramente estaban sentados en esas sillas y unir esfuerzos para lograr la independencia tecnológica. Fíjense ustedes, por la visita del presidente Maduro a estas naciones, según las fuentes consultadas y según él en su programa, se fortalecen las relaciones diplomáticas con otros países con los que, a pesar de ser países afines, no se tenía la afinidad necesaria en el ámbito de la amistad internacional, que está basada justamente en los intereses. Área tecnológica. El área tecnológica, por ejemplo, comprende el tema del Internet. Al presidente de la República, que ha hablado sobre este tema de el ampliar la independencia tecnológica. Cuba, que es un país que ha discutido en reiteradas oportunidades en la Organización de Naciones Unidas, que reconoce Nicolás Maduro como Organización de Naciones Unidas, como ente de negociación internacional y donde va a participar su canciller en los próximos días, ha discutido en reiteradas oportunidades con Estados Unidos por el bloqueo. Más allá del bloqueo de Cuba y estas discusiones dentro de la Organización de Naciones Unidas, es Cuba justamente quien, gozando de grandes avances tecnológicos, tiene hoy el peor Internet del mundo, y dicen que es por conveniencia.
Hoy es Cuba el que tiene a sus ciudadanos como los ciudadanos menos interconectados del mundo. ¿Por qué en Cuba solo se ven canales cubanos o los canales que al gobierno cubano les conviene? Si existe tal avance económico. Qué chévere que se hayan tocado estos temas del avance tecnológico, el internet, las nuevas tecnologías de comunicación e información en un país que ha sido señalado en la misma Organización de Naciones Unidas, que ha defendido a Cuba, porque así lo ha hecho, porque votan a favor de Cuba los países, en el caso de los Estados Unidos, pero también ha sido la organización que lo señala de tener a sus ciudadanos con menos interconexión, porque el internet falla, según algunos analistas, a conveniencia del gobierno. Esos son los amigos de Venezuela, y son amigos que hay que evaluar hasta qué punto conviene tener amigos de ese nivel o hasta qué punto tomamos el ejemplo de esos amigos. También eso hay que tenerlo en cuenta. Hasta qué punto los ejemplos son en materia económica de los grandes países en materia económica y hasta qué punto nos fijamos de esos pequeños detalles que le convienen a los gobiernos amigos y que no necesariamente le convienen a Venezuela en sus relaciones internacionales en el fortalecimiento de la democracia. Ya lo veremos. Así está el panorama de las relaciones internacionales de Venezuela. Ya llegó el presidente Nicolás Maduro de esa gira por China, ya fue a Argelia, se reunió con el G77, ya veremos qué nos trae a Venezuela. Recuerden, pueden haber grandes acuerdos, pero si no hay pago de deuda, quién sabe qué ocurra. Señores, a la pausa. En la próxima parte, Aníbal Sánchez, analista político, experto en temas electorales y diputado de la Asamblea Nacional. Estará con nosotros hablando justamente de elecciones, de la palestra política, de qué va a ocurrir con la primaria, de qué pasa con los rectores del Consejo Nacional Electoral. Ojalá no se me queden temas por fuera, porque no sé si el tiempo dé para tanto. Pero vamos a hablar de estos temas tan interesantes y ya volvemos con más. Las redes sociales están siempre a su disposición para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios en el segmento favorito de los venezolanos. La Silla Franca. Hoy en La Silla Franca, Aníbal Sánchez, analista político, experto en temas electorales y además es diputado de la Asamblea Nacional. Correcto, Aníbal. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Franca noche para usted, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a esta Silla Franca que se ha convertido en el segmento favorito de los venezolanos, que además ahora es famosa en el TikTok. Me encanta que a la gente le haya gustado tanto los videos que se suben en TikTok, en Instagram y que por supuesto lo hayan compartido mucho. Recuerden guardar, suscribirse, compartir. También está a disposición el canal de YouTube. Hoy vamos a conversar sobre temas electorales, sobre temas nacionales, sobre política en profundidad, con una persona que además de ser diputado es analista político y que además me llena de alegría tenerlo en La Silla Franca porque estamos variando las caras de la política venezolana. Aquí han pasado todos los candidatos de la primaria casi. Me faltan dos nada más. ¿Quién te falta? Me falta uno que no quiere venir y uno que no ha tenido tiempo. Me falta Andrés Velázquez, que según él no ha tenido tiempo, y le voy a respetar lo que me dice porque parto del principio de buena fe, que es un principio del derecho, y como hombre de derecho lo hago así. Y hay otro que no quiere venir, que es Capriles. Yo estoy seguro que no quiere venir. Bueno, y ahorita está en receso en su campaña. Fue lo que notificó por las redes. Es que ya no huele a primaria para Capriles. ¿Usted sabía eso? No huele a primaria. Sí, él dijo que no hay ambiente de primaria. De repente, lo que hizo la alianza con Rosales dejó de oler a primaria. Podríamos entrar en temas con eso, ya que dijiste no hay ambiente de primaria. Bueno, eso lo dijo Capriles después de la alianza con Rosales. Ante la alianza estaba ganado la primaria. Bueno, y lo voy a repetir Aníbal Sánchez también, no hay ambiente de primaria. Y yo me baso y me fundamento en una de las herramientas que nosotros utilizamos para los análisis, incluso para poder soportar algunas de estas declaraciones. Cuando digo que no hay ambiente de una primaria, es porque al revisar los estudios de opinión pública nos damos cuenta que es un sector muy pequeño el que está motivado a participar en las primarias. E incluso hay confusión. Fíjate que nosotros pudiéramos estar hablando ahorita el tema de dónde están los centros de votación, de quiénes son las personas que están aptas o que fueron convocadas a este proceso del 22 de octubre, que prácticamente nos queda un mes prácticamente para el 22 de octubre. Diputado. Y todavía hay personas
como tú lo estás diciendo, que no están motivadas y sobre todo no hay el ambiente. El ambiente esto está discutiendo, el tema político, temas electorales, es prácticamente un tema de nosotros. Las personas ahorita están en modo supervivencia, la gente lo que está es pendiente del problema económico, de que el dinero no alcanza. Eso es lo que está realmente diciendo el diputado es chévere. Es lo que uno siente en la calle. Porque, ¿sabe qué, diputado? Aquí han venido también personas del gobierno y personas de la oposición, que no es la que se están viendo en primaria, a decir, es que la gente no está motivada a las primarias, no sabe ni siquiera de las primarias, es que no hay ambiente de primaria, es que la gente ya no cree en esa oposición. Y usted ha dicho algo bien interesante, me parece bastante crítico lo que dice. Sí, no hay ambiente de primaria, pero usted no ha dicho que no hay ambiente de primaria porque es que la gente ahora está con el gobierno o es que la gente está con la otra oposición. Es que es el ambiente político el que está desolado. Claro, porque de la ciudadanía. La ciudadanía no está pendiente de la situación política. Te vuelvo a tomar la palabra. La gente está prácticamente desarticulada. No hay identificación con los partidos políticos. Yo no voy a hablar de los partidos políticos del gobierno, los partidos políticos de un sector de la oposición, los que estamos en la asamblea, los que no están en la asamblea. Es en general, y esos mismos estudios de opinión te están diciendo de que cuando yo agarro un sector de 10 personas, hay 7 que no tienen identificación con ninguno de los partidos políticos. Entonces eso es preocupante porque pudiéramos llegar a algo que la gente tiende a confundir, que es que pudiéramos estar en un periodo de lo que se llama la antipolítica. No estamos en un periodo de la antipolítica porque la gente está bien clara, ha madurado. Fíjate que por más que hablemos de temas políticos, de crisis de gobernabilidad y todo, la gente está clara que la solución a los problemas que hay en Venezuela tiene que ser por una vía electoral. La gente no se quiere salir del problema político, lo que es que tiene otras prioridades, otros problemas que atender primero, o que son prioridades, porque estamos hablando del tema de servicios, estamos hablando del tema de comida. Diputado, ¿al gobierno? Al gobierno, indudablemente. ¿Por qué? Porque yo siempre he tratado de explicar en muchos de los programas que he asistido de cómo el gobierno juega, cómo es eso efecto que se da que el gobierno, con los mismos estudios de opinión, teniendo un 20%, cómo gana unas elecciones. Muy sencillo, ellos tienen una fórmula para convertir una minoría social en una mayoría electoral, y eso se basa en la inhibición. Cuando las personas se inhiben de participar, es decir, las personas dejan de ir a votar, eso le favorece al gobierno. Esto a veces algunos sin querer lo hacen al momento de estar hablando de que el sistema es fraudulento y todo aquello, cuestión lo que está provocando es inhibición. Cuando el gobierno descalifica a algunos de los participantes, descalifica en la participación a algunos dirigentes políticos, desmotiva también. Cuando indudablemente lo último que están utilizando, que es el tema del fraccionamiento del voto opositor. Prácticamente los estudios te dicen que cualquiera de los candidatos, cuando se hacen lo que llamamos los face to face, que tú pones un cara a cara de cualquiera de los candidatos y lo mides hipotéticamente contra Nicolás Maduro en ninguno de esos escenarios se le ha favorecido. Pero eso no va a llegar a eso. ¿Sí considera que la primaria es una herramienta necesaria? La primaria perdió la oposición, perdió Venezuela una gran oportunidad de amalgamar todo un movimiento opositor en función de una candidatura, pero las primarias, y más como está concebida esta, que es prácticamente una elección tipo interna, soportado jurídicamente en lo que es el artículo 67 de la Constitución, que te dice que los partidos políticos tienen que hacer consultas internas tanto para escoger su dirigencia como para escoger sus candidatos. La oposición no, la oposición prácticamente empezó a trabajar más bien lo que los motiva a diferenciarse y no unirse. Yo hubiese comenzado por el tema de diseñar un plan de gobierno, diseñar un proyecto de país y que prácticamente nos invitara a todos a lo que soñáramos, que tuviéramos una visión parecida, a compartir ese proyecto y no a lanzar 13, 14, 15 candidatos que prácticamente lo que está dejando son algunas fisuras prácticamente irreconciliables, que es práctica también técnicamente cuando uno evalúa todos los sistemas que existen para lograr la escogencia, la selección de un candidato unitario, no solo la primaria, está también el método del consenso, pero uno hace lo que son los análisis DOFA, cada uno tiene sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y una de las debilidades del sistema de la primaria era precisamente esto, iba a dejar algunas fricciones que van a ser prácticamente insolventables en el futuro. Le pregunto, ¿qué ha visto usted, por ejemplo,
que haya fracturado la relación de los candidatos de oposición de manera irreconciliable. Prácticamente quieres que te lo diga ahorita con algo que está sucediendo. El tema de tener que escoger un mecanismo de sucesión. Eso ha sido prácticamente la reunión que ha llevado a todos los candidatos de la plataforma unitaria a reunirse los días lunes, ya sea por forma telemática, algunos o presencial otra, y no logran un acuerdo. Para nadie es un secreto que inmediatamente, de acuerdo a un cronograma... Pero es normal que las cosas sean difíciles de acordar en democracia, ¿no? Y en política, por es eso, normal, por eso en democracia existe la política, el arte de lograr consensuar posiciones, ¿ok? Pero eso indudablemente obligaría a un debate, a fijar postura. Prácticamente el mismo tema de los inhabilitados está creando algunas fracciones, incluso la visión que pudiéramos tener acerca de los países, porque eso también es importante. Yo a veces cuando hablamos del tema de las internas, no me dio tiempo de decírtelo, yo a veces pienso que el mejor proceso, el mejor sistema electoral, no significa que es el sistema de votación, me gusta mucho el sistema colombiano, donde se hacen una especie de elecciones internas, pero entre iguales, es decir, el bloque de la centro, el bloque de la izquierda, el bloque de la derecha, hacen unas elecciones primarias. Aquí era muy difícil, porque aquí teníamos unas elecciones prácticamente variopintas, donde querían meter a varias personas a competir para ser postulado uno solo por una tarjeta unitaria. Eso era prácticamente difícil, porque son personas que tienen visión totalmente distinta. Te puedo usar un ejemplo. Pero ha sido la fórmula en contra del gobierno. Exactamente, pero porque que siempre va con un solo candidato. Pero ¿por qué siempre tenemos que construir en función de ponernos en el lado negativo? Fíjate que tú llegas y me dices, es la fórmula para ir contra el gobierno. Bueno, es la que ellos han planteado, ¿no? Y que no es la correcta, porque más bien no nos fijamos de una postura que es de construcción, porque ir nosotros en contra de, si todos los estudios nos llegan y dicen que debemos ir a la reconciliación de un país, ¿por qué no hacer visto nosotros como una alternativa democrática, una alternativa política, donde también fíjate que cuando te hablé aquel tema de que hay 7, que prácticamente el 67% de las personas no tienen identificación con los partidos políticos, cuando tú haces lo que son los focus cruz, haces estudios de neurociencia sobre ese sector, que a veces es muy importante para poder elaborar los mensajes, te das cuenta que muchas de esas personas, para sorpresa de los que nos escuchan y nos ven, en algún momento estuvieron identificados con el proceso revolucionario. Entonces esto nos dice que para nosotros ganar una elección prácticamente en Venezuela tenemos que contar con el registro electoral nacional que está activo en el país, no prácticamente con personas que están afuera. ¿Y confía en ese registro electoral, sistema electoral venezolano? Fíjate, me hiciste dos preguntas. Vamos primero con la del registro. Más allá del registro. Ok, más allá del registro. Con el sistema electoral, fíjate, yo soy una de las personas que últimamente, que no solo últimamente, en los últimos 20 años he estado trabajando mucho el tema electoral, el tema de condiciones, el tema de garantías. La gente a veces no entiende bien esto y llegan y te dicen, vamos a hacer un proceso de elecciones libres, justas y transparentes. Y te empiezan a hablar de garantías y condiciones sin saber qué son las garantías y las condiciones. Las garantías, señores, son a todos aquellos preceptos, todos aquellos mecanismos que hacemos para que los procesos electorales cumplan con unos preceptos del sufragio en democracia, que nos lo fijó prácticamente desde 1948 la Declaración de los Derechos Humanos, y es que las elecciones tienen que ser universal, libre, directa y secreta. Eso es prácticamente cualquier mecanismo que nosotros hagamos o proceso que hagamos que va en defensa de esos preceptos electorales, lo que conforman las garantías. Pero en Venezuela el tema de las condiciones también es muy importante. Si tú y yo nos vamos a medir, ya sea incluso en una primaria, porque también hubo el problema de condiciones en la primaria, o en una elección nacional, nosotros debemos de competir en igualdad de oportunidades, y eso es lo que nos garantizan las condiciones. ¿Eso no ha pasado en Venezuela? No ha pasado en Venezuela, y sobre todo ahorita que estoy yo invitado en un programa de televisión, sabemos que cuando se habla de condiciones tiene que haber igual oportunidad de acceso a los medios de comunicación públicos o privados, y eso no ocurre en Venezuela. Prácticamente existe un desequilibrio. Todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos para una campaña, indudablemente hay una diferencia. Todo lo que tiene que ver es que son muchas cosas lo que pudiera llevar al ventajismo. Entonces tú y yo, eso es parte del sistema, y el sistema no garantiza
garantiza unas condiciones para un sistema de 100% competitividad, que sí es posible participar en elecciones cuando los sistemas no son 100% competitivos, sí es posible. En el 2015 lo hicimos, señores. En el 2015 fuimos con un sistema electoral que no es 100% compatible, pero prácticamente jugamos a otro tema político electoral, como era el de provocar una máxima motivación, una máxima participación, donde prácticamente nosotros decíamos, ni que nos hagan trampa perdemos. A la pausa. En la próxima parte vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes. Vamos a hablar de elecciones adelantadas también. ¿Cómo no? Del cronograma. Eso se ha escuchado muchísimo. Vamos a hablar de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y de qué manera se puede confiar en un Consejo Nacional Electoral con estos rectores. Y usted ha dicho, las elecciones deben ser universales. Libre, directa y secreta. Perfecto. Las últimas elecciones en Venezuela, incluso donde usted participó, ¿fueron universales? Bueno, los libres. ¿Pues tengo que responder ahorita? No, en la próxima parte. Ya hablamos con más. Aníbal Sánchez, analista político, experto en temas electorales, diputado de la Asamblea Nacional, viene haciendo una radiografía interesante de lo que es el sistema electoral venezolano. Hablamos de la primaria, vamos a seguir hablando de la primaria seguramente como la conversación se vaya dando. Vamos viendo, y a mí esto me gusta mucho, que se convierta en una conversación la silla franca. Fíjese, en Venezuela las últimas elecciones o las elecciones en las que la gente ha dejado de confiar, de cierto modo, han sido elecciones universales, han sido elecciones secretas, han sido elecciones realmente en un ambiente de igualdad de condiciones. Fíjate que cuando hablamos de los preceptos del voto en sufragio, que te decía que era el artículo 21 y 23, tanto en la Declaración de los Derechos Humanos desde la ONU en 1948 y también aspectos que recogieron el Pacto de San José e incluso nuestra Constitución Nacional, artículos 6.2, 6.3 y 6.4, habla de esto, de lo que tiene que ver con los preceptos del voto, que debe ser universal, libre, directo y secreto. Y le faltó algo muy importante. ¿Cuál me faltó? El principio democrático que está establecido en todos los organismos internacionales como prácticamente obligatorio, porque está dentro de las actas constitutivas, el principio democrático. Así como existe el principio de autodeterminación, que es aquel que habla de la soberanía, existe un principio de democracia que todos los países deben cumplir. Claro. Así que ningún principio está por encima del otro, para que la gente lo tenga en cuenta. Pasa que te hablaba de los preceptos del voto en sufragio, que son esos cuatro, pues universal, libre, directo y secreto. Tu pregunta iba enfilado acerca de lo que es la universalidad. Que indudablemente a veces cuando hablamos de universalidad la gente no lo entiende mucho. En un sistema electoral, cuando se habla de universalidad, tiene que ver con el registro electoral, es decir, cómo logro la participación de todos esos venezolanos que tienen el derecho al voto. Es decir, estamos hablando de los mayores de 18 años. ¿Estará en Venezuela garantizada ahorita las condiciones para que participen todos los mayores de 18 años? Tendríamos que empezar entonces a hablar por lo que tiene que ver con el voto en el exterior. Ya cuando estamos hablando en el voto exterior, yo tengo estimado que 3.870.000 electores que estaban en el registro electoral, que cuando nosotros fuimos a unas elecciones en el año 2020 y 2021, prácticamente emigraron. Es decir, esas personas están afuera. ¿Perdieron ellos su derecho al voto? No lo han perdido. Ellos tendrían que hacer una actualización del registro electoral. Ya sabemos que se tienen que cumplir algunas condiciones técnicas, políticas y jurídicas para que ellos puedan actualizar el registro electoral en el exterior y puedan participar. Cuando los mismos electores aquí por otras condiciones, ya sean por influencias propias del sistema, es decir, cuando yo hago las migraciones en consulta, que yo impido en que tú puedas votar, prácticamente estoy limitando el derecho a la participación. Entonces, los últimos procesos, la parte de universalidad no ha sido completamente respetada. El segundo precepto, que tiene que ver con las elecciones, en que tiene que ser de forma libre. Cuando yo tengo en las denuncias de que algunos de los electores van y votan bajo coacción o bajo coerción, en lo que tiene que ver con los puntos negros, las personas que hacen el voto, lo que es vigilado, prácticamente ese voto dejó de ser libre. En cuanto al voto secreto, yo fui el que le está hablando a nivel Sánchez. Pones un punto rojo cerca de un... Claro, todo eso tiene que ver con el mecanismo de coerción y coerción, exactamente, pero estoy tratando de ponerte un ejemplo para los que
que nos escuchan y nos ven relacionen esto, el voto secreto. Yo fui una de las personas que incluso esto lo llevaba a la Corte Interamericana, incluso una vez en la Fiscalía, con lo que tenía que ver, por ejemplo, vamos a hacer un voto específico, lo que tenía que ver el voto del sector de los pueblos indígenas, cuando te decían, no, es que en respeto a sus características, en respecto a sus aspectos culturales, ellos van a votar con la mano alzada. ¿Es secreto un voto a la mano alzada? No lo es. ¿Okay? Incluso yo creo que en Venezuela poco de lo que se está dejando un poco que respetan a lo que tiene que ver con el voto directo, pero incluso cuando se ejerce el voto asistido, a veces deja incluso de ser directo, pues, porque el voto asistido indudablemente que es un derecho de que tiene que el elector cuando tiene algunas limitaciones visuales, limitaciones en movimiento, pero es el mismo elector el que tiene que decidir, yo quiero que me acompañe, yo quiero que mi nieta, mi hija, sea la que ejerce el voto por mi persona, y eso tiene que quedar sentado en un acta de incidencia. Entonces te pones a ver que en Venezuela prácticamente muchos de esos preceptos no son prácticamente respetados. Por eso es importante a veces que los partidos políticos también preparen personas, porque este es un tema, fíjate que yo que trabajo mucho el tema de lo que es la política electoral, a veces esto es un tema que los partidos nada más se recuerdan de la política electoral cuando vamos a elecciones, y no tienen activistas, no tienen testigos, no tienen miembros de mesa. El tema de miembros de mesa, amigos, no podemos dejarlo de tocar. No. ¿Okay? Eso es en todos los años. La ley dice que dentro del primer trimestre hay que hacer un sorteo, lo que se llama el servicio electoral. Ahí vamos a escoger lo que son los miembros de mesa, ahí se van a escoger los miembros de la Junta Electoral. A mí, más allá de hablar de miembros de mesa, diputado, a mí me gustaría hablar de honestidad. Aquí tuve un invitado que una vez me dijo, es que siempre han hecho trampa. Es que siempre que no ha habido miembros de mesa y testigos de mesa, sí, han existido irregularidades en las elecciones. Eso no es nada más con el gobierno de Chávez, no es nada más con el gobierno de Maduro. Entonces, la verdad yo me fui ese día derrotado moralmente, porque yo no puedo entender cómo en un lugar donde no hay testigo de mesa tiene que existir una irregularidad. ¿Y dónde está el compromiso moral del venezolano con la transparencia, con la decencia, pero fíjate que, con los procesos bien hechos? Fíjate que me interrumpiste cuando te decía lo del servicio electoral. El antídoto a eso que tú acabas de decir era prácticamente el servicio electoral, porque eso era una operación de ciudadanía. ¿Okay? Era para acabar un poco aquel esquema que existía antes, que los miembros de mesa, 3 los pone AD, otros 3 los pone COPE y uno para los partidos chiquitos, y si no van nos lo repartimos. Un poco para acabar eso, se inventó este tema del servicio electoral, de manera que se hiciera un sorteo. El sorteo no es abierto, el sorteo es dentro de una lista de elegibles donde prácticamente son excluidos los electores mayores de 60, son excluidos los que son miembros de directiva de los partidos políticos, queda una lista de elegibles, y de ahí es donde yo saco esos miembros de mesa, un poco buscando que el comportamiento de esos funcionarios subalternos, el CNE, que pasan a ser los miembros de mesa, tengan un comportamiento más, vamos a decir, transparente, más justo en el momento del trato en la mesa. Fíjate que cuando hablábamos que si el sistema pudiera ser fraudulento, que si existían algunos ilícitos electorales, prácticamente yo soy uno de los que dice, y se los puedo decir, yo no creo en cables submarinos, yo no creo en centros de cambio donde nos cambian las actas, que existen 2 centros de totalización. Pudiéramos, no sé cuánto tuviera de tiempo, pero pudiera darte algunos ejemplos si de que por qué eso no existe. Por ejemplo, en los nuevos rectores sí crees. Bueno, en los nuevos rectores yo creo que hay que darle un voto de confianza. El CNE a veces la gente no lo entiende. El CNE indudablemente es un cuerpo colegiado, la gente está pendiente siempre de que si son 5 rectores. Ahora a mí lo que me preocupa es por qué nosotros tenemos que estar hablando de equilibrio o de fórmulas mágicas, que si el CNE es 5-0, 4-1, 3-2, cuando prácticamente a mí no debería interesarme quién es el rector, porque todos los rectores, si una violación a la ley, si te afincas en lo que tiene que ver que ninguno de ellos tendría que tener relación con un partido político, sea de oposición o de gobierno. Antes hasta por ley era por cuota. En el sistema anterior. En el Consejo Supremo. En el Consejo Supremo Electoral era por cuota, por ley. Ante los partidos. Ante los partidos. Ahora, con el Consejo Nacional Electoral. Cuando pasa a ser poder electoral. Cuando pasa a ser un poder, se viola la ley cuando tú distribuyes esto en cuota, aunque ellos hayan renunciado un minuto antes de la entrevista para poder ser rector del Consejo Nacional Electoral.
Oye, hay una historia, un antecedente que no puede ser borrado de esa manera. Entonces tú dices, bueno, pero es que 2 para la oposición y 3 para el oficialismo y listo, entonces estamos equilibrados. Primero, eso no es equilibrio, pero tendrías que dividir a uno por la mitad. Número 1. Y número 2, se está violando una norma, porque es que ya al tú sectarizar a quien va a ser rector, claro, esa es la gran pregunta que yo hago. Si tú estás sectarizando ya a quien va a ser rector, uno de Acción Democrática, uno de Nuevo Tiempo y los otros del PSUV. Bueno, fíjate que para responder de eso tendríamos que empezar por decirte algo, prácticamente para poder cumplir eso en la situación actual que está en Venezuela, en la situación política, en una atmósfera de polarización. Decir que voy a tener 5 rectores imparciales, me los tendré que traer de Marte. Porque aquí todos tenemos un corazoncito, todos tenemos una forma de pensar. No existe un venezolano, y lo reto, y lo que me estén escuchando, me estén viendo, que ya no tenga fijada una posición política, aunque no sea partidista. Puede ser que no sea partidista. Pero volvemos a caer en el mismo tema. Pero volvemos a caer en el mismo tema. Entonces caemos en el tema de equilibrio. No me voy a vanagloriar de mi condición moral o de mi historia como ciudadano. Pero aunque yo tenga mi corazoncito político y aunque yo sea una persona que... Tú debes de tener... Yo no renuncié a mi condición de ser ciudadano cuando me gradué de periodista. Claro. Si a mí me toca asumir una responsabilidad de este tipo, primero no lo voy a hacer por un partido político, no lo voy a hacer por un sector político, lo voy a hacer por una responsabilidad nacional. Claro, claro. Y a mí me va a tocar ser el rector de rojos y azules. Tienes que tener una postura institucional. Total, aunque tenga yo mi posición política y vaya a ejercer mi voto. Exactamente, eso es lo que vamos, que los procesos tienen que ser justos. Pero en el momento que me está diciendo, pues lo tengo que traer de Marte, no, yo creo que en este país hay una reserva moral importante que hay que tener en cuenta en estos casos. Y no es precisamente Luis Amoroso, creo yo. Bueno, exactamente, pero no quiero hablar tampoco de los rectores opositores o de tendencia de oposición. No, porque una pregunta. Prácticamente ellos vienen también de algún Por eso digo, no precisamente Luis Amoroso, porque además viene de una historia de haber sido contralor e inhabilitador de algunos factores o de oposición. Fíjate que te voy a ayudar en ese aspecto, porque tiene algo que tengo que ver. En Venezuela yo siempre he dicho que porque nos peleamos cómo queda la relación del CNE. Y una de las cuestiones es que por qué nos peleamos, cómo queda una relación del CNE, es porque tenemos un sistema electoral un poco débil. Débil en el sentido de que deja muchos aspectos del sistema electoral en discrecionalidad del directorio. Entonces las personas, cuando hay tantos aspectos que no están en las normas, que no están pautados en las leyes, las personas dicen, tengo que tener control, sale esa palabra. Fíjate que te hablé del equilibrio, ahora sale del control en el sistema electoral. El sistema electoral, claro, cuando tú dijiste que querías picar un rector por la mitad, era tratando de buscar un equilibrio. También a veces las personas no lo saben, se fijan mucho en que el CNE es de 5 rectores, pero prácticamente son 8 los rectores que tienen funciones bien definidas. Entonces yo siempre decía, bueno, el verdadero equilibrio debería ser 4-4. ¿Okay? Porque son 3 organismos subalternos donde van los 5 rectores principales más los 3 primeros suplentes de cada uno de los sectores que se incorporan en cada uno de los organismos funcionales, porque el CNE no termina siendo 4-4. ¿Y sabes por qué no termina siendo 4-4? Porque como son 3 organismos funcionales, si le das 4 a la oposición en alguno de los organismos funcionales, el gobierno pasaría a ser minoría. Me quedo con eso, y ahí está la confianza de mucha gente en el sistema electoral, en los rectores y en cómo está conformado todo el tema electoral venezolano. Y definitivamente es un trabajo que hay que hacer. Y yo no lo estoy diciendo como factor político, yo lo estoy diciendo como una persona responsable, porque además soy un ciudadano que ocupa un lugar importante en la sociedad venezolana porque conduce un espacio televisivo. Claro. Y yo sí quiero que la gente vote. Y yo sí creo en la democracia. Y también creo en que las instituciones como estas tienen que recuperar la confianza para que la gente pueda votar. Para recuperar la institucionalidad del voto. Exacto, para recuperar la institucionalidad. Diputado, se me acabó el tiempo. Yo quiero preguntarle rápidamente, ¿elecciones anticipadas habrá? Bueno, indudablemente esto es parte de uno de los escenarios que hay que estar pensando. ¿Le conviene al gobierno o a la oposición? Indudablemente el gobierno va a tratar de agarrar a la oposición un poco atomizada, dividida y no poco preparada. Pero no solo esto,
Está también el escenario de que las elecciones que se convoquen sean conjuntas, es decir, que será presidencial solo, va acompañado de gobernadores. Esas son las diatribas de la política venezolana. No solo diatribas, estos son escenarios que se pintan y a cada escenario de esto le dan un nivel de un porcentaje de probabilidad de que ocurra, y a esto está jugando el gobierno. Prácticamente recordemos lo que sucedió en el 2018, proceso que fue convocado en noviembre para mayo. Diputado, agradecido con usted. Bienvenido siempre a la Silla Franca. Era Aníbal Sánchez, analista político, experto en temas electorales y además diputado de la Asamblea Nacional. No, y además que César me hace demasiadas señas diciendo que me tengo que despedir, que nos estamos montando sobre el tiempo del otro programa. Ya voy a cumplir, querido coordinador y queridos miembros de toda la producción. Señores, recuerden que en este espacio estamos construyendo la televisión informativa que tanto Venezuela merece, agradecidos con el invitado y por supuesto con ustedes. En este espacio la verdad no es una opción, es nuestra convicción. Francas noches, Venezuela.